Me gustaría, por favor, si nos pudiera contar un poco qué pasa con él, qué pasa con Jorge, con el Tronco Fuentes después del golpe de Estado. Bueno, yo no sé la secuencia de los hechos porque yo no estaba aquí, pero me han contado diferentes cosas y voy a decir como un resumen. A él lo sacaron, él se despidió, o creo que sin despedirse de su esposa y su hijo, salió de Antofagasta con destino a Arica para ir me parece que iban a pasar a Perú, pero tuvieron con el desierto y que estaba muy oscuro, no sé cómo, se devolvieron y tuvieron que salir de nuevo, me da la impresión. Me parece que estuvo primero en Perú, de ahí no estoy segura si lo sacaron de Perú a Cuba. Me parece que eso fue lo que pasó. Después estuvo en Cuba y seguramente después lo hicieron volver. Eso es lo que es para mí bien contradictorio, porque todas las cosas que estaban pasando en Chile, que no habían armas, que no había formación militar, porque yo encuentro que se creó un sentimiento muy equivocado, que el MIR estaba armado, el MIR no estaba armado. Y volver a un país a las mismas, sin armas y sin formación militar de ninguna especie. Me parece que de ahí se habrá ido a Argentina, apareció en Argentina, donde también estaba Edgardo Enrique. Como digo, no tengo una cosa así, una idea general. Y después que de ahí salió a Paraguay. Y ahí fue donde lo tomaron porque iba con Santucho. Y el señor Santucho era hermano de uno de los Santuchos de Argentina. Yo sé que cuando lo tomaron fueron bestiales con él. Que un señor, amigo mío, que está en mi Facebook, que no lo conozco personalmente, me dijo que hace años él había ido con un tipo algo teatral y había hablado con un hombre que le había sido uno de los torturadores de mi hermano y que lo habían tenido a él en un lugar donde tenían a los cerdos, que ni siquiera hay una celda, y ahí él se había cubierto de sarna y de piojos y que estaba muy mal, que estaba herido porque lo habían golpeado salvajemente. La idea que yo tengo, que no tengo tampoco claro día ni fecha, el que estuvo por lo menos 2 meses ahí. En Paraguay. Y después lo mandaron, él fue la primera pieza de la Operación Cóndor. Porque de ahí se empezó a ver que todos los países las dictaduras estaban ayudando para deshacerse de las personas que ellos encontraban peligrosas, porque sabían mucho o que no deberían existir, en otras palabras. Entonces de ahí la Fuerza Aérea mandó a varias personas, me han dicho diferentes nombres, pero el nombre que sale varias veces es Ceballos, y que lo tenían en el avión, lo trajeron engrillado y tenía ya los tobillos hechos pedazos y que estaba en muy, muy mal estado de salud. De ahí tampoco tengo claro si lo llevaron primero a Cuatro Álamos o a Tejas Verdes. Hay algo ahí que no está claro. Después de ahí lo llevaron entonces a Villa Grimaldi. Hubo mucha gente que lo vio en Villa Grimaldi porque todas las cartas que yo mandé, yo trabajaba por Amnistía Internacional haciendo algo para tratar de ayudar donde yo estaba viviendo. Y también mandé carta, aunque parezca un poco ridículo, a la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad de Washington. De ahí me mandaron cartas que todavía las tengo, diciendo que cuando mandaban esas cartas a la moneda, todas las cartas tenían la misma respuesta: el sujeto, porque se referían al sujeto, no se referían al señor, todo era sujeto. Paradero desconocido, que no sabía dónde estaba. Y esas todas las tengo también
las cartas que se recibieron de gente que lo vio, que testificaron. Hay gente muy amiga de él, compañeros de él que lo vieron y testificaron. Y todas las cosas que ellos decían, que lo negaban que estaba en Chile, lo tenían en prisión y lo estaban torturando. Así que... De Paraguay entonces, directamente traído a Chile. Y ahí empieza este recorrido un poco por algunos centros de detención. Claro, primero me parece que fue, no estoy segura, primero sé que fue a 3 Álamos, 4 Álamos. Hay algo que no está claro, Tejas Verde, Villa Grimaldi, porque en las otras prisiones no lo vieron. Pero Villa Grimaldi fue cuando él cantaba en los baños y levantaba el espíritu a sus compañeros. Y también decía: yo soy Jorge Fuentes Alarcón, el Trosco, soy del MIR, sáquenme de aquí, díganle a mis parientes que estoy aquí, que me tienen y que me van a hacer desaparecer. O sea, se lo denunciaba a otras personas que estaban detenidas. Claro, él gritaba, decía eso. Y con los otros siempre hacía broma y se reía porque no sé si ella podía cantar, pero Jorge aprendió a tocar la guitarra en la Universidad de Concepción. Y él tiene una voz muy bonita. Y él cantaba todas las canciones de los charchaleros. Y llegaba a la casa y le cantaba a mi madre porque él era, lo puedo decir, el preferido de mi madre, eran sus ojos. Y cuando llegaba a la casa, mi madre le tenía unos frascos grandes de ciruelas al jugo y lo atendía porque estaba en el hogar y ella no comía muy bien y todas esas cosas. Y después de ahí conoció a su compañera y se casaron y ella quedó esperando 2 niñitas mellecitas y las perdió. Esas son las cosas que puedo agregar. ¿Qué edad tenía Jorge en esa época? Jorge había tenido entre los 21, 22, entró seguramente a la universidad cuando tenía 18. Y digamos, lo último que se sabe de él es en Villa Grimaldi, ¿no? Villa Grimaldi. ¿Más o menos cuándo se pierde el rastro de él? Yo no sé, hay diferentes fechas, pero alguna gente dice que lo vieron como, la fecha exacta no la tengo, en el 76, otros dicen que lo vieron en el 75, pero hay gente que lo vio, que llegó un médico que había dicho que le iban a inyectar que tenían un nombre, bichito, perrito, no sé cuánto, porque lo tenían en una celda tan chiquita que era una celda como que hubiera sido la jaula de un perro. Y de ahí estaba tan mal, pero tan mal, que lo que tenían que llevar en una carretilla al baño, porque no se podía mover, porque estaba todo el día sin moverse, y más como lo torturaban tanto. Y ese hombre era un médico. Y yo tengo el apellido de ese hombre. Y ese fue el que dicen que cuando le inyectó el virus de la rabia, no lo soportó. Porque también un señor me mandó, que puedo compartirlo con ustedes, un señor que escribió un libro que se llama El trabajador infatigable o incansable, donde él dice todas las cosas que pasan cuando te inyectan ese virus, que la lengua se te pega en el paladar, que no puedes respirar, que te asfixia. Entonces, todas esas cosas yo las he sabido, será en los últimos 4 años, porque mi nombre, mis 2 apellidos coincidían con sus 2 apellidos. Entonces empecé a recibir cartas de solicitud de ser amigos conmigo, de gente que está en todo el mundo, en Francia, en Bélgica, en Suecia, en Finlandia, y todos tienen la misma: un hombre intachable, buen amigo, amigas que me dicen serio, preocupado, buen consejero, una persona que nos hace mucha falta ahora.